Oscar Aza. Repetirle al presidente Maduro, estos son los resultados de sus políticas, no es culpa de los colombianos, y es el resultado de su negativa a recibir ayuda humanitaria que se las hemos ofrecido en todas las formas, no solamente Colombia, la comunidad internacional. Una vez más le insisto que nos permita a los colombianos ayudar, a toda la comunidad internacional ayudarle a los venezolanos a que no sigan sufriendo, por lo menos por hambre y por falta de medicamentos. Esto está dentro del contexto de los anuncios que hizo el presidente Santos con relación a la llegada masiva de venezolanos por la parte de Cúcuta, ya más de 550.000, entre 550.000 y 600.000 venezolanos que han cruzado territorio colombiano. Tenemos un panel de lujo esta noche con Ibellice Pacheco, periodista, escritora venezolana, una mujer extraordinariamente inteligente y muy culta. Gracias por estar aquí esta noche. Gracias a ti, Oscar. Horacio Medina. Y Horacio Medina adquiere una importancia extraordinaria no solamente por su conocimiento del tema petrolero, sino por haber seguido día a día, hora a hora, todo este proceso lamentable en el que está ahora Venezuela, desde hace un tiempo. Analista, exdirectivo de PDVSA, muchas gracias. Antes de comenzar, quiero agradecer la gentileza de Ibellice Pacheco de dedicarme a su más reciente obra, Las muñecas de la corona, los crímenes y las perversiones del chavismo en el poder. Lo voy a leer esta misma noche, no duermo. Seguro que no. Además, yo vuelo los libros que me regalan. Eso es muy importante. Ibellice, vamos a hablar seriamente de lo que está ocurriendo. Es una serie de acontecimientos y de factores concurrentes que se han producido en las últimas horas con la gira de Rex Tillerson, con las decisiones del gobierno de correr hacia adelante, anunciar unas elecciones anticipadas para el 22 de abril, la situación de la oposición que da una posibilidad de que se una toda la oposición para salir de este gobierno. ¿Cómo ves todo este panorama esta noche? Me preocupa que el país sigue tan terrible que como hace 2 semanas o como cuando se inició el supuesto diálogo en República Dominicana. Peor tal vez. El hambre, los muertos, la falta de medicinas, la estadística de los presos ha aumentado, todo eso se ha agravado mucho más. Frente a lo que es el escenario político, tal vez una circunstancia tan infeliz y que al gobierno lo tiene que tener muy preocupado, el que presione la comunidad internacional y el que el fracaso lleve a una necesaria unidad, puede hacernos sentir un poco esperanzados. Cuando el país estaba realmente desalentado, cuando sentía que no había ninguna alternativa, porque votar, ir a unas elecciones fraudulentas no lo era. Claro, pero ahora bien, Ibellice, viendo lo que ha ocurrido, cuando decía hace un momentico, en las últimas horas, hay una serie de elementos, de resortes que se han disparado, que era el deseo de ustedes, los venezolanos del exilio y los que han sido perseguidos por este gobierno, que han sufrido este gobierno. El Tribunal Penal Internacional inicia un procedimiento que es lento, pero lo inició. Así es. Los gobiernos como el de Argentina, antes teníamos a los Kirchner, el gobierno como el de PPK, claro, la Cámara Europea, por ejemplo. La Unión Europea, el caso de España directamente, el caso de Francia, de Macron, para que un francés esté de acuerdo con un norteamericano, eso es una labor, pero se han disparado, se ha separado a Thomas Shannon, se ha nombrado directamente a ejecutar la política exterior a Rex Tillerson, que es un ejecutivo de ExxonMobil. ¿No cambia eso el panorama? Muchísimo. Sin embargo, creo que seguimos siendo una oposición débil. Tal vez ahora, bajo estas circunstancias, finalmente lleguemos a la unidad. Solo que yo no creo que vayan a salir algunas individualidades pretendiendo acordar con el gobierno y lanzar candidaturas para legitimar lo que no tiene ninguna legitimidad. Eso quedarían quemados para siempre. Bueno, ¿qué importa? Si a la gente la compran, es decir, la gente no está pretendiendo a lo mejor hacer política, pretende fracturar a la oposición. Horacio Medina, el tema petrolero, el tema de la posibilidad ya directa, un secretario de Estado que diga, por lo menos que recordemos del 98 para acá, ningún secretario de Estado había dicho, existe la posibilidad de que impongamos sanciones de no venderle el combustible refinado, la gasolina que importa Venezuela y el gasóleo,
e inclusive no comprarle más petróleo a Venezuela. Sí, ¿Qué consecuencias inmediatas tiene esto? Desde hace ya algunas semanas, meses, quizás venimos hablando sobre esto. Yo creo que la primera de las medidas, cuando tú dices no te voy a vender gasolina, diésel y un componente muy importante para las gasolinas de Venezuela, que es el MTBE, un oxigenado para aumentar el octanaje de las gasolinas, y tienes un país como Venezuela, donde su más grande refinería, que es el Centro Refinador de Paraguaná, no está produciendo gasolina, el Palito no produce gasolina y una sola refinería produce una ínfima cantidad de gasolina que no alcanza para la demanda nacional. Tiene que importar 100.000 barriles de gasolina y de diésel cada día para poder mantener eso. ¿Y con qué lo compra? No hay dinero. Entonces, tú haces dos cosas. Primero, no te vendo la gasolina y después le puedes decir, los 600.000 barriles, que es lo que le está vendiendo ahora a Citgo, tampoco van a entrar aquí. El problema es que eso es una medida contundente, letal, que tiene un tiempo, mes y medio o 2 meses. Si no hay una estrategia adicional a eso, eso se va a pasar. Porque la verdad es que en el fondo de todo esto, lo que está ocurriendo en Venezuela es un proceso deliberado, que ha sido trazado por muchos años y que obedece a los lineamientos que tenía el Foro de Sao Paulo, que viene desde la línea de la Unión Soviética cuando se cae el muro de Berlín y que fue liderado por uno de los más grandes mentes perversas y diabólicas, que es Fidel Castro. Todo eso es lo que tenemos que entender para decir que en Venezuela no es que Maduro es un dictador, no, él obedece una línea y en Venezuela lo que hay es el crimen organizado. ¿Cómo hacemos con esto? Entonces yo creo que es pertinente este tipo de medidas. Hace 2 meses atrás me parecía que no era el momento político para eso. Hoy en día no hay ningún tipo de vestidura, el régimen está desnudo. Y Bellice, llegamos al punto de no retorno con el caso de Venezuela, no hay posibilidad de ninguna salida política, sino la gente en la calle presionando para que se vaya ese gobierno. Es posible. Eso lo he sentido en otras oportunidades, te confieso. Justamente el año pasado llegó un momento que decía, bueno, los militares, por ejemplo, no van a permitir masacrar a gente. Y vimos casi 140 muertos, jóvenes casi todos, y los militares no hicieron nada. Al contrario, contribuyeron con los crímenes. Lo que tú decías de la realidad del pueblo venezolano, vamos a verlo hoy de gente quejándose y protestando porque no hay medicinas en Venezuela. Yo le exijo al gobierno, como venezolana que soy, y que se agote aquí a las medicinas, por favor, no queremos morir. Tengo 18 meses trasplantado, 4 meses sin recibir mis inmunosupresores, mi riñón está en riesgo, estamos solicitando la ayuda humanitaria, ya que el gobierno no se responsabiliza por nuestra salud. No, es brutal. Es escalofriante, ¿no? Sentenciados, hay miles de sentenciados. Que te diga, si estuvieras viviendo en otro país, tú tienes salvación, porque la diálisis es posible. Mantener a una persona bajo esa situación es posible hoy en día, la tecnología lo permite. Pero si estás en Venezuela, tú estás sentenciado a muerte. Te vas a morir. Y lo vemos. En una semana mueren 14 pero no solo de personas que no reciben. Pero porque ejemplo, no tienen un antibiótico, mueren de bronquitis, son jóvenes. Claro, es decir, hay un jugador de béisbol. Un estudiante de la Universidad Simón Bolívar recientemente. O sea, es increíble, pero es cierto lo que está ocurriendo. Porque yo sé que mucha gente piensa que se exagera. No se está exagerando. Es la realidad de lo que está ocurriendo en el país. Un país que no tiene ningún tipo de ingreso de divisa. Y aprovecho para decirte algo y que la gente lo tenga claro. PDVSA y todas las demás productoras que viven en Venezuela. Venezuela producía 3.450.000 barriles en 1998. Venezuela produce hoy 1.640.000. Entonces, con esa pérdida tan terrible, habiendo aumentado la cantidad de gente, con unas deudas impagables, ¿tú me puedes decir que ese país es viable? Tenemos que ir a la pausa, el próximo segmento es con ustedes. Pero antes de irnos, miren hasta dónde ha llegado José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, en solo segundos lo tenemos. Recuerde que puede seguirnos en las redes sociales. Allí encontrará este y otros programas anteriores. Regresamos de inmediato con más información y análisis sobre la crisis venezolana. Veamos ahora cómo le va a Timochenko en su campaña de la presidencia colombiana. A huevazo limpio. ¡Asesino! ¡Es un asesino! ¡Usted es un asesino! La campaña presidencial del ex jefe guerrillero Rodrigo Londoño, alias Timochenko, transcurre en medio de fuertes manifestaciones de repulsa en sus primeras apariciones en público. Timochenko fue abucheado en la ciudad de Armenia, de donde es original, y ayer en Cali y en la localidad de Yumbo.
lo que obligó a suspender su gira por el Valle del Cauca por razones de seguridad.